Firmó el divorcio con la mano firme de quien ya había decidido su destino. El bolígrafo raspó el papel, un sonido seco que resonó más que los aplausos corteses de los asistentes. A su alrededor, las luces del salón de juntas rebotaban en cortes de cristal, en corbatas negras y en sonrisas calculadas. Lucy aplaudía con la precisión de quien ha ensayado cada gesto. Jondrette dejó el anillo sobre la mesa como si lo depositara en un altar de ambición. Nadie allí confundía ese movimiento con un remordimiento. Leila recogió su bolso con calma. No hubo súplicas, ni escenas desgarradas. Solo una mirada que atravesó a todos. La de una mujer que sabía que la humillación no le pertenecía. La prensa aguardaba fuera, sus cámaras produciendo un murmullo que la envolvía como un velo de rumor. Entre aplausos fingidos y cuchicheos, la empujaron hacia la puerta. Detrás de ella, Sean posó para las fotos con Lucy y las etiquetas empezaron a anotarlo todo. Nuevo poder, ascenso asegurado. Ella, la campesina. Nadie quería preguntar quién sostenía la columna en la que Sean se erguía. El mundo vio a Leila salir con una maleta vieja y una cara limpia, y asumió lo que la costumbre dictaba: pobreza, derrota, olvido. Lo que no supo fue que, mientras los lentes la seguían, esa misma mujer portaba en un bolsillo una llave silenciosa, no de cobre, sino de nombres, transferencias y promesas escondidas como semillas en el invierno. Al final de la calle, un taxi la dejó en la plaza del mercado. Olía a pan recién hecho y a gasolina, a vida que no se rinde. Entró en la pequeña caseta de su antigua amiga, repostera de la esquina, y pidió un café con un gesto que fue más reconocimiento que necesidad. Nadie la ayudó a reconstruirse. Ella ya había elegido levantarse sin ayuda pública. Así comenzó la historia que nadie en los rascacielos quiso ver. La de los gestos invisibles que sostienen reinos. Si esta historia te toca, ¿qué harías en el lugar de Leila? Comenta abajo. 3 años antes, la ciudad era otro mapa, y los pasos de Sean y Leila aún se encontraban en sendas que parecían coincidir. Jondrette era entonces joven, demasiado seguro de su destino y demasiado pobre para entender la fragilidad del orgullo. Leila llegó a su vida como quien aparece detrás de una puerta sin cerradura, con manos firmes, ojos que aprendieron a leer las cuentas del mundo y una paciencia que no se confiesa. Se conocieron en un acto de necesidad más que de azar. Él tenía un proyecto, un discurso y un puesto que quería sobornar con promesas. Ella tenía la calma de quien ha sobrevivido a tormentas peores y el instinto de no dejar a un hombre hundirse por orgullo. Lo que empezó como favor se volvió costumbre. Leila pagó deudas sin que él lo supiera, ajustó avales desde la sombra y cuando una transferencia parecía atascada, aparecía un nombre discreto que desbloqueaba puertas. Eran ayudas envueltas en anonimato, pequeñas manos que empujaban la rueda del avance corporativo. En privado, Sean la llamaba Hila, como quien nombra a una suerte de talismán. En público, la llamaba esposa. Y cuando la ambición lo empujó hacia Lucy y las alfombras rojas, ese nombre se deslizó fuera de su boca como un error de quien olvida la talla de su propia sombra. Leila, a su vez, no explicó la razón de sus ayudas. Había algo aún más complejo que la caridad. Una red de compromisos que le ataba a su pasado, y de cierto modo, a los destinos de quienes rodeaban a Sean. No era generosidad ni sacrificio sin condiciones. Era prudencia de quien sabía que las ciudades se construyen sobre acuerdos que no siempre se ven. Brian Cohen entra en esa historia con una marcha distinta. No fue el héroe que llegó para salvar a Leila del divorcio, él ya la conocía de antes. Se encontraron cuando la ciudad le había sido hostil a ambos. A Leila por su origen, a Brian por las cicatrices que dejó un conflicto que le costó una pierna y buena parte de la ingenuidad. Era un hombre de pocas palabras, con una sonrisa que se guardaba para las grandes ocasiones y una lealtad que no se expresa en declaraciones, sino en actos. Brian la había recogido una tarde de lluvia cuando ella tenía las manos vacías y el corazón algo roto, y no porque quisiera cambiarla, sino porque conocía la manera de sostener a alguien sin robarle la batalla. Su relación con Leila no fue instantánea ni teatral, fue paciencia en ceniza. Se casaron en una ceremonia pequeña, con la discreción de quien no necesita testigos para medir su afecto. Brian trabajaba en una empresa de reparaciones industriales.
Su vida era literal y pragmática. Tornillos, máquinas, horarios. Había quien, desde las alturas, miraba con desdén que Leila, una vez esposa de un poderoso, terminara en esa casa modesta. Lo que nadie supo era que, entre los cojines y la taza de café de la mañana, existía un pacto antiguo. Leila nunca se quejó del pasado y Brian nunca le exigió cuentas. Juntos tejían una existencia honesta, con hambre y ternura en igual medida. Mientras tanto, en Onyx Group, la maquinaria de las élites no descansaba. Damon Santos observaba con su impasible sonrisa de ejecutivo que lleva generaciones en la piel. Onyx era un imperio que no caía solo por malas decisiones. Necesitaba manos que maniobrasen bajo mesa y títulos que protegieran nombres. Sean se movía por esa sala como quien ha aprendido a leer el lenguaje de las puertas, un paso en falso, una palabra maldicha, y el mercado lo devoraría. Lucy Fuller, Miss Fuller, según ciertos medios, más por ironía que por afecto, era una criatura del brillo. Guapa, preparada y con un currículum social envidiable, ella sabía exactamente qué promesas exigir a cambio de su sonrisa. Su primer gesto al enterarse del divorcio fue marcar la agenda con la precisión de quien prepara un asalto. Compromiso, vestido, alianzas. Lucy no se enamoraba, negocia. Y su alianza con Sean no era romántica tanto como transaccional, un matrimonio de capital e imagen. Los Fuller, los Lipson, los Wilde y los Len sonaban en los pasillos del poder como clanes de una corte moderna, alianzas matrimoniales, compañías pantalla, legados. En la ciudad, el linaje económico pesa más que la sangre. Después del divorcio, los comentarios empezaron a aparecer en las columnas. ¿Quién sostenía a quién? La campesina que dejó de servir, el ascenso barato de un CEO. Esas frases, repetidas por tertulias y portadas, forjaban una narrativa que Leila no fue la primera en sufrir. La idea de que quien cae no merece que nadie le extienda la mano. Pero debajo de la superficie, lo que nadie sospechaba era la existencia de piezas que no figuraban en los balances públicos. Tokens digitales que actuaban como llaves de liquidez, fideicomisos con nombres aparentemente inofensivos, contratos de dote en jurisdicciones discretas. En el universo que rodeaba a Onyx, la riqueza no era solo efectivo, era control de palancas invisibles, avales que se hacía sobre activos que parecían no existir, órdenes de transferencia que se ejecutaban a través de plataformas privadas, la palabra de un tercero que valía más que 1 millón en la bolsa. Leila conocía esas palancas, no por ambición personal, sino por una herencia de familia que había aprendido a no gritar. Su madre le habría dicho, guarda las llaves donde el ladrón no mira. Así lo hizo. Pequeños testigos, documentos sellados en cajas, un token jade escondido en un frasco de especias. No era una trampa ni un plan maquiavélico. Era prudencia para salvar lo que la familia no podía permitir que se evaporara. Y si en el ascenso de Sean hubo manos que lo impulsaran, muchas de ellas habían pasado por nombres que nadie relacionaría con una familia humilde. Los primeros indicios aparecieron como migas de pan, una transferencia que llegó a tiempo para cubrir una multa, una palabra en la sala de juntas que desarmó una maniobra, la intervención de un tercero con influencias en un momento clave. A veces Sean murmullaba agradecimientos cuyo destinatario era un benefactor anónimo. Él interpretó esos favores como la prueba de su propia capacidad para generar lealtades. No vio que, en muchos casos, la lealtad no era hacia él, sino hacia la idea de él que otros habían construido y protegido. Se pueden contar escenas idílicas donde Leila aguanta un gesto, donde firma un cheque sin alzar la vista, donde se convence de que su discreción era pagos por amor. Las emociones se entrelazan con la política del favor. Hay flashbacks. Una noche en que los bancos estaban cerrando y los balances no cuadraban, Leila, en silencio, apareció con un nombre de cuenta fiable, un clic, una transferencia, y la operación que parecía perdida se salvó. Nadie en la mesa vio su gesto, solo la pantalla con el monto y la respiración aliviada de un ejecutivo que creyó en su suerte. Brian fue testigo de más de uno de esos gestos. No siempre entendía las cifras, pero aprendió a reconocer el patrón. Leila, cuando tocaba esos asuntos, lo hacía con la frialdad de quien sabía que la vida no tolera improvisaciones.
Él la ayudaba a guardar papeles en sobres, a decir cosas para desviar sospechas, a sonreír cuando la ciudad les devolvía desprecio. Era el compañero que cubría la espalda sin juzgar los métodos. Mientras los días se acercaban al Phoenix Gala, ese acontecimiento donde se dirimía quién controlaría la nueva etapa de Onyx, la tensión crecía tanto en las mansiones como en las cocinas. Invitaciones con sello dorado llegaban a buzones de cristal, trajes se probaban con manos inquietas, promesas se renovaban en cenas privadas. El Phoenix Gala no era solo una fiesta, era tribunal, subasta y coronación. Para Sean, era la vitrina donde sellar su nombre como nuevo rostro de Onyx. Para Leila y Brian, era la posibilidad de ver con ojos de cerca la maquinaria que había olvidado a quien la sostuvo. Los preparativos del gala se contaron en una serie de escenas. Lucy en el atelier eligiendo corte y escote, consultando con estilistas que habían trabajado para ministros. Su madre, la señora Fuller, calculando alianzas en cuadernos donde los nombres se transformaban en números. Ejecutivos de Onyx intercambiando notas sobre acción y control. Damon Santos, revisando la lista de asistentes con la minucia de quien mide a los peones. Julian, presidente de la Junta, colocaba su nombre en notas que debían sonar a justicia y a prudencia, la estabilidad, el futuro, la confianza en los candidatos. La prensa comenzó a especular sobre el momento decisivo, quién presentaría el token UIO en la subasta de la noche, qué nombre se oiría cuando la Wyvern Sword, símbolo de la presidencia ejecutiva, fuera levantada. El mercado hablaba en susurros, un rumor sobre el soporte de liquidez. Una risita sobre contratos sellados. Todo se convertía en combustible para la anticipación. En casa, Leila y Brian prepararon su asistencia con la sencillez de los que no precisan propaganda, no buscaban aplausos, buscaban justicia. Brian ajustó su chaqueta con la lentitud de quien sabe que tiene que estar listo para cualquier cosa. Ella, por su parte, guardó en el bolsillo interior un pequeño empaque, una joya de jade sin ostentación, de color profundo, pulida por manos que entendían la paciencia. Fue un intercambio entre ellos, una ceremonia íntima antes de la tormenta. «Date cuenta de que nada es personal», le dijo Brian, y Leila le respondió con una sonrisa que no era derrota ni amenaza, solo precisión. La noche del gala prometía ser un juego de espejos. Invitados llegaban con nombres y expectativas. El menú se diseñaba como declaración de poder, y la sala brillaba con candelabros que colgaban como testigos. Sin embargo, lo más peligroso no estaba en la alfombra, sino en los sobres cerrados y en los acuerdos escritos a mano en salas contiguas. Se susurraba que quien controlara el UIO token podía dictar flujos de capital durante semanas, que un gesto bien calculado en la subasta podría desfirmar avales y dejar a familias enteras sin piso financiero. Para la ciudad, la gala era espectáculo. Para quienes conocían los engranajes, era posibilidad de demolición. Antes de que la noche explotara en brillo, hubo pequeñas escenas que adicionaron tensión. Un mensaje anónimo a un periodista que decía, «Fíjese en la novia del nuevo CEO». Un viejo empleado de Onyx que fue llamado a una reunión y salió con un gesto que era mezcla de miedo y alivio, una transferencia que apareció y desapareció inusitadamente en balances preliminares, miniganchos que plantaban la idea de que algo mayor se aproximaba. En esa red de pequeñas señales, a Leila le interesaba menos el espectáculo que el momento preciso en que ciertas órdenes pudieran activarse. Hacia la tarde previa al gala, Sean repasó su discurso en el espejo de un hotel de 5 estrellas. Su mirada se movía de su traje a la fotografía de su ascenso que llevaba como amuleto. La ciudad le ofrecía su futuro en bandeja, y por primera vez, la posibilidad de perderlo lo hizo dudar en secreto. No era remordimiento del tipo clásico, era la tensión de quien sabe que el pedestal sobre el que se sube está pegado con adhesivo ajeno. No supo, y es importante decirlo, que muchas de las cadenas que lo mantenían arriba habían pasado por manos que él había despreciado. Lucy, en su habitación, practicaba risas que parecían sinceras. Planeaba el brindis perfecto, contaba con el aplauso de varios clanes. Tenía en su arsenal el favor de familias enteras que miraban en ella la garantía de continuidad. Su ambición estaba hecha de estrategias bien vestidas. Alguna vez había pensado,
Si lo que se necesita es un rostro, yo tengo el semblante. No temía al conflicto, temía solo que la tarea de ser imagen no ocurriera con errores. Mientras tanto, Leila recibió una visita de un antiguo empleado del banco, un hombre que había sido funcionario de aquella oficina que maneja los fideicomisos internacionales. Entró en su cocina como quien entra en la intimidad, con respeto y una carpeta. Sobre la mesa dejó papeles y un sobre sellado. No habló de halagos, habló de hechos. Explicó con voz baja que había documentos, contratos, registros de transferencias, un par de nombres de trusts, que podían probar que ciertos avales, inversiones y ayudas a Onyx habían tenido un origen distinto al postulado por la prensa. Hizo una pausa y dijo: «No es para castigar por placer, es para que los registros digan la verdad». Leila escuchó sin sorpresa. Su cara no se ruborizó, no se alegró, simplemente asintió. Había pasado tanto tiempo siendo humilde a la vista que la idea de justicia no le sonaba a venganza. Era reequilibrio. Brian, que la observaba desde la puerta con sus manos callosas, apretó el puño como quien promete proteger sin preguntar. Él conocía las reglas no escritas de la ciudad. Mostrar poder a veces exige valentía disciplinada y decisiones que pesan. En la víspera del Phoenix Gala hubo otra pequeña escena que nadie esperaba. Una joven asistente de Lucy, nerviosa, dejó caer un sobre en la recepción de un hotel que no era del círculo de Onyx. Dentro, una ficha con el logo de UIO y un papel donde se ofrecían garantías por un monto que hacía que algún nombre importante levantara la ceja al leerlo. Fueron signos de contratos nuevos, pruebas de cómo se estaba buscando la lealtad. Todos jugaron sus cartas. Todos confiaban en que la mano era la correcta. El amanecer de la noche grande llegó con la ciudad en calma aparente. Los coches de alta gama circulaban. Los chóferes consultaban agendas. Los invitados se acicalaban. En un piso bajo, una ventana dejaba ver a Leila y Brian doblando papeles, revisando la lista de testigos que podrían hablar si hacía falta. No eran aborazados. Sabían que la verdad no se impone con violencia sino con evidencia. La estrategia, si se puede llamar así, era sencilla: tener testigos, documentos y un mecanismo que hiciera que una orden ejecutiva, un cambio en la custodia de ciertos tokens, una revocación de aval, fuera visible y no simplemente rumor. Leila estuvo en silencio buena parte de la mañana. Recordó noches de transferencia clandestina, miradas que agradecían sin preguntar, y la sensación de que proteger a Sean era, alguna vez, proteger a un sueño propio. Se preguntó si todo eso la liberaba o la ataba. Esa cuestión no la hacía vacilar, la hacía precisa. No buscaba destruir por placer. Buscaba que las cosas quedaran en su lugar. Quería que la ciudad supiera que no era el apellido lo que define la solidez de un hombre, sino la red de compromisos de la que depende. Brian la estrechó en un gesto breve antes de salir. «Recuerda», dijo, «nada de estridencias, que hable la evidencia». Leila asintió y tomó la bolsa con el vestido que había elegido, sencillo, sin ostentación, pensado para que nada desviara la atención de lo que se vería en la mesa central esa noche. En otra parte de la ciudad, Sean ensayó la última frase de su discurso. «Onyx es futuro, y yo he venido a asegurarlo», lo dijo en voz alta. Y luego, como si una grieta se abriera bajo su orgullo, añadió en su cabeza un pensamiento que no diría en voz alta. ¿Qué ocurriría si las bases de mi ascenso fueran cuestionadas? Lo sacudió y cerró la puerta. Temor y orgullo son compañeros de cama incómodos. La noche empezó a vestir la ciudad con su gala de brillo. Invitados llegaban en fila. Los fotógrafos tomaban posiciones. La música se afinaba para que cada entrada pareciera un acto de coronación. Entre los asistentes destacaban los nombres que habían sonado en tertulia: Fuller, Lipson, Wilde, Len. Cada uno ocupado en asegurarse un lugar en la nueva era. El aire olía a perfume caro y a ansiedad contenida. Dentro del salón, las mesas estaban dispuestas como tronos pequeños. En la mesa principal, donde se sentaría la junta y los padrinos de la promesa corporativa, se discutía el orden del día con la solemnidad de quien firma destinos. Las sobremesas hablaron de UIO tokens y de cómo la Wyvern Sword simbolizaba más que titularidad. Era la llave de una estrategia financiera que podía mover activos en minutos.
un rumor corrió corredizas. Si alguien controlara la llave. Un silencio como reloj paró a varios. Minutos antes de la ceremonia, Leila quedó de pie en la entrada, sosteniendo su tarjeta de invitada. Nadie la esperaba allí. Para muchos, verla aparecer en ese lugar era tan inesperado como ver un animal salvaje en la ciudad. Desconcierto y curiosidad. Ella respiró, observó el salón y sintió una mezcla de calma profesional y determinación. A su lado, Brian apoyó la mano en su espalda como quien da soporte en la penumbra antes de un gran salto. Sean, al verla, no supo cómo reaccionar. Su expresión se movió entre sorpresa y calculo. Los murmullos crecieron. Lucy sintió un pinchazo de inquietud. Por un instante, su sonrisa titubeó. Fue un pequeño latido en la dinámica de la noche, pero los latidos pequeños suelen anunciar terremotos. La ciudad, vestida de gala, no tardó en convertirse en escenario de una escena que, hasta ese momento, nadie pudo prever del todo. Mientras las luces se dirigían a la mesa principal y el pináculo de la noche se acercaba, Leila deslizó la mano al bolsillo donde guardaba un objeto que no era ostentoso, la pieza de jade. La miró como quien mira una carta que puede cambiar un juego. No la sostenía por vanidad, la sostenía por memoria. Y en esa memoria iba la respuesta a una pregunta que había empezado como rumor, y que esa noche alguien se atrevería a preguntar en voz alta, de quién era realmente la riqueza detrás del trono de Onyx. La primera hora del evento pasó entre discursos medidos, aplausos contenidos y una sensación eléctrica que corría hasta detrás de las cortinas. La ciudad expectante, los periodistas apuntando, y en el centro del tablero, Leila que no parecía interesada en reír ni en humillarse. Su interés era otro, poner en evidencia lo que nunca debió ser silenciado. Brian, junto a ella, respiraba con la tranquilidad de quien solo espera la orden para actuar. La música subió un par de tonos y en la mesa principal, Julian se levantó para presentar a los candidatos. Sean ajustó la corbata y preparó la sonrisa con la que pediría el voto corporativo. Un hombre en la sala, un consejero cuya mirada había sido comprada por años de favores, hizo un gesto leve con la mano como quien prepara a otros para una presentación. Nadie tenía idea de que detrás del gesto, y aún antes de que los micrófonos prendieran, una secuencia de órdenes ya estaba lista para ser ejecutada. Notificaciones a custodios, revocaciones pendientes en sistemas de confianza, contactos de prisa a juristas preparados para ratificar cambios en minutos. La noche se transformaba en tablero, y en ese tablero, algunos peones no habían sido contados. Leila, con su bolígrafo en la mano, su mirada demasiado serena, y Brian a su lado, estaba lista para mover la primera pieza. Había un silencio expectante, como si el aire contuviera una promesa de ruina o de verdad. En la siguiente ronda, lo que parecía una velada más podría tornarse en exhibición de quien había estado sosteniendo realmente los pilares. Y fue en ese instante, justo antes de que Julian pidiera silencio, que una figura bajó por las escaleras laterales del salón con un sobre en la mano. No era el mensajero, era alguien que había sido invitado por otros motivos, con una carpeta que contenía lo que algunos consideraban pruebas y otros trampas. La cámara buscó el movimiento. Lucy apretó la servilleta con los dedos. Sean la miró con intención de no permitir que nada interrumpiera su momento. Leila cerró los ojos por un segundo, tanteando el peso de la decisión que había venido a tomar. Sabía que lo que se iba a revelar no era una venganza trivial, era un recurso para corregir una narrativa que la historia había malentendido. Sabía también que la ciudad no perdona equívocos. Brian apretó la mano de su esposa un poco más fuerte. Ella respondió con un movimiento apenas perceptible, la señal de que el juego comenzaba. Ella respondió con un movimiento apenas perceptible, la señal de que el juego comenzaba. Julian alzó la mano y pidió silencio. La orquesta se apagó como quien cierra una puerta sin ruido. Sean se acomodó, buscando con la mirada la aprobación de los suyos. Lucy apretó los labios y fijó la sonrisa preparada. Julian habló sobre futuro y estabilidad. Pronunció la frase que en esa sala siempre funciona. La continuidad es la garantía del empleo y del bienestar.
Aplaudieron con la disciplina de quien no quiere perder el favor del jefe. Entonces, justo cuando Sean dio un paso adelante para tomar la palabra, la asistente que había bajado las escaleras dejó el sobre en el centro de la mesa principal y con un gesto tan sencillo que pareció teatral, se deslizó hacia la salida. El ruido fue instantáneo, un murmullo que se transformó en cascada, móviles que buscaban la imagen, rostros que se tensaban. Julian, sorprendido, hacía muecas para que el protocolo retomase su curso, pero la carpeta había quedado abierta sobre el cristal de la mesa antes de que nadie pudiera decidir qué hacer con ella. Dentro había papeles con sellos, números y un nombre sobre el que nadie quería posar la mirada en voz alta. Huyo Custodia Internacional. Más importante aún, junto a los papeles, había un documento firmado por un banco con presencia en 3 continentes, con instrucciones claras para efectuar revocaciones y transferencias en custodia, y un memorando legal que ataba a ciertos fideicomisos a cláusulas de control activables por titular alternativo. Leila se levantó. No fue un gesto de teatro, fue la acción de quien tiene la evidencia y no teme al peso de la verdad. Caminó entre las mesas hacia el centro del salón donde Julian intentaba ejercer de moderador y donde Sean buscaba recobrar la compostura. Al verla, la atmósfera cambió. Miradas que antes juzgaban la pobreza, ahora intentaban entender cómo había podido ocurrir que la mujer que recogía su bolso en la calle poseyera aquello que, hasta entonces, les parecía privilegio exclusivo. «Señores», dijo Leila con voz firme, «sé que muchos han repetido una historia para sentirse cómodos. Hoy vengo a contar otra». No pidió permiso. Tomó el documento y lo puso frente a los micrófonos. Brian se mantuvo al lado, una presencia sobria. Sus ojos no buscaban espectáculo, solo aseguraban que la verdad, cuando llegara, tuviera quien la sostuviera. Las primeras páginas eran técnicas, pero las piezas encajaban para quien supiera leerlas. Instrucciones para la revocación de avales. Órdenes que transferían la posesión de ciertos tokens a una custodia temporal. Cláusulas que anulaban la validez de garantías en caso de negocio fraudulento o de manipulación de información. En el reverso, en letras más pequeñas, figuran nombres. Trusts con apariencia de inocencia, fondos con nombres de flores y una lista de beneficiarios donde sobresalía el apellido Grath en varias coincidencias. Más abajo, una nota. Se activa bajo petición de titular alternativo si se acredita coacción o uso indebido. Bajo esa cláusula, un sello notarial que remitía a una jurisdicción que los grandes clanes no recordaban haber utilizado. ¿Qué pretende decir con esto?, preguntó Damon Santos, con la calma hierática que heredó de generaciones de ejecutivos. ¿Que el patrimonio de Onyx se sostiene sobre un castillo de naipes? No pretendo decir nada que los números no confirmen, replicó Leila. Pretendo enseñarlos. Un silencio que dolía recorrió la sala. Un periodista, siempre atento, leyó en voz alta fragmentos. Transferencia a favor de Onyx Group el día X. Garantía emitida en favor del señor Grath. La lectura era una condena en público. De pronto, aquello que había sido rumor se convirtió en documento. Y en la era de las imágenes, los documentos son balas. Sean, cuya boca se había quedado pequeña para aquella defensa improvisada, avanzó hacia ella con el tono de quien intenta apagar una hoguera con la mano desnuda. «Hila, esto no es lo que parece», dijo. Su voz era un hilo que temblaba entre orgullo y miedo. Se acercó demasiado, como si la cercanía física pudiera recuperar lo que la evidencia le arrancaba. Ella volvió la mirada, fría, sin odio ostensible, pero con una claridad que lo desarmó. «Lo que parece es la historia que ustedes eligieron creer», contestó. «Mi nombre no era un accesorio, era una garantía. Y ahora ustedes tienen la opción de escucharlo, o de seguir creyendo en su cuento de ascenso propio». En la platea, Lucy se levantó para interrumpir. Sus acompañantes la rodearon como si por su sola presencia pudieran recomponer la noche. Intentó convertir la escena en un escándalo privado, en un ataque maduro por despecho, pero la carpeta seguía abierta y las páginas seguían siendo pruebas. Además, no todo el control del salón estaba en manos de los que habitualmente manejaban las fichas.
En un rincón, un jurista que había sido testigo de operaciones en bancos internacionales se incorporó. Era el antiguo empleado que días antes había llevado los papeles a la cocina de Leila. Se dirigió al micrófono con la autoridad de quien conoce los recovecos legales. «Estos documentos no son pruebas plantadas», dijo. «Son órdenes de custodia y revocación. Están activas y si se solicita de forma legal, se ejecutarán. No hay trucos. Hay cláusulas y notificaciones a custodios. Si alguien ha utilizado estos instrumentos con fines de aparente ascendencia, la ley no lo protege sin la verdad». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala que ahora se llenaba de abogados, asesores privados de banca, notarios, ejecutivos con hojas preparadas. Al comprender que se trataba de cosas más profundas que chismes, comenzó la mecánica. Teléfonos empezaron a sonar. Algún custodio fue contactado. En cuestión de minutos, llegó la confirmación de que existía una orden de revocación pendiente, numerada, con firma electrónica certificada. El protocolo funcionó con la frialdad de una maquinaria. Notificaciones cruzadas, pedidos de verificación. Lo que antes era intangible, la palabra de alguien, ahora se movía en el ámbito de la ejecución. Damon hizo una llamada. Un consejero de Onyx habló bajo la mesa con Harold Len. Lucy, blanca como una servilleta, supo que no podría escudarse en la estrategia de siempre. Julian, preso entre la diplomacia y la legalidad, comprendió que la votación de esa noche no podría seguir el guión previsto. Había que decidir rápido, aceptar la evidencia, postergar la elección o intentar desacreditar a Leila. En el salón, los operadores políticos debatían en susurros. «Exigimos tiempo», dijo Julian con voz forzada. «No podemos tomar decisiones a partir de esto». «¿Tiempo para qué?», intervino Leila. «Para encubrir, para que los abogados borren las huellas, para que los transferencistas cambien los números. ¿O tiempo para que la verdad pierda su oportunidad de ser pública?». La pregunta golpeó. Era plausible que los clanes intentaran mover piezas en la noche para rescatar la jugada, pero Leila y Brian habían previsto eso. No se trataba solo de papeles, se trataba de testimonios. Habían llegado testigos. El funcionario bancario, un programador de custodia que habló sobre firmas electrónicas y, como prueba final, una grabación que un mensajero había hecho antes de dejar el sobre. Era una conversación entre un alto directivo de una familia y un gestor, donde se discutía el uso estratégico de un fideicomiso para sostener una campaña de imagen. La grabación no era romántica ni sensacional, era prueba. Un grito se oyó desde la mesa principal. Alguien intentó destruir la carpeta. Un ayudante corrió, pero la carpeta fue salvada por la rapidez de una mano amiga. La asistente que la dejó allí regresó en un segundo para recuperar lo que había dejado caer, y con la ayuda de un periodista que filmó todo, el intento de interferencia quedó registrado. La imagen de un ayudante siendo retirado de la mesa por seguridad se convirtió en símbolo de que algo había cambiado. No todo era poder viejo contra nuevo. Había actores que decidieron que la justicia debía pesar más que las alianzas prefijadas. Mientras las notificaciones a custodios se ejecutaban y el sistema trasladaba posesión de tokens a una custodia temporal, el salón observó cómo el precio de las acciones de Onyx, mirado en los monitores de los asistentes, comenzaba a sufrir. No fue un colapso milagroso, fue la lógica del mercado que reacciona ante riesgo legítimo. Grandes inversores ordenaron vender. Los bancos emisores consultaron cláusulas. Los avales que sustentaban líneas de crédito quedaron bajo revisión. En minutos, un rumor se transformó en número. Las cotizaciones caían y los teléfonos no dejaban de sonar. Sean, sintiendo la tierra ceder bajo sus pies, buscó a Julian con una mirada que imploraba corrupción política, un gesto que había usado muchas veces con éxito. Julian negó con la cabeza. Su carrera, por primera vez, tenía que mirar algo más que su supervivencia personal. Damon juró que todo era un montaje y pidió esperar las verificaciones, pero la verificación no siempre devuelve la calma. Deja la evidencia a la vista y obliga a la gente a actuar con cuidado. En la plaza, quien presenció la caída de un gigante lo vio a través de pantallas y cuentas de redes. Diferentes portadas se prepararon para la mañana siguiente. Imágenes de Leila en el centro, de Sean con rostro serio, de Lucy pálida. La ciudad,
que ama los finales espectaculares, empezaba a construir su propia versión de justicia. La primera votación fue interrumpida. Julian propuso postergar la elección hasta que se esclarecieran los documentos. Era, en la práctica, una derrota para Sean. No habría coronación esa noche. Y si bien para muchos era una victoria de procedimiento, para otros era el principio del ajuste de cuentas. Se empezaron a activar tribunales de arbitraje, la caja de herramientas legal que hay detrás de las grandes empresas, cláusulas de tipo de cambio, custodia delegada, arbitrajes en plazas con reputación de neutralidad. Aquello que entorpecía la vida cotidiana de la ciudad ahora se movía como un mecanismo jurídico con engranajes plateados. En el tumulto, Lucy no supo qué hacer con su papel. Su madre, la señora Fuller, intentó mediar con la frialdad del linaje. Reúnanse, acuerden, desactiven esto. Pero el clamor popular, la atención mediática y la firmeza de las órdenes legales hicieron que las posibilidades de una solución amable se redujeran. Los Fuller y los Lipson comenzaron a sentir el calor de vértigos que solo aquellos que dependen del crédito conocen. La incertidumbre. Esa noche, la ciudad no tuvo un ganador. Hubo, en cambio, una exhibición de poder convertido en responsabilidad. La maquinaria financiera respondió a contratos. Los custodios, atados por protocolos, ejecutaron lo que las cláusulas ordenaban. Para algunos, la revelación de Leila fue un acto de manipulación, para otros, de reparación. En cualquier caso, nadie podría mirar a Sean igual después de que su ascenso quedara en el aire por pruebas sobre la mesa. La prensa no tardó en apilar su narrativa. La campesina que sostenía al tiburón tituló un tabloide. Los hilos invisibles, murmuraban las columnas financieras. El asalto a la cúpula, decía un editorial. Entre la multitud de titulares, algunos elogiaban la audacia de Leila. Otros la acusaban de jugar a las sombras. Ella no respondió a esas voces. Su objetivo no era la opinión pública, sino la rectificación de los registros. Cuando la noche terminó, Onyx quedó en estado de espera. La Junta, que había esperado coronar a un nuevo rostro de poder, debía ahora reorganizarse y evaluar responsabilidades. Los clanes que habían apostado por Sean se encontraron con activos que, si bien no desaparecieron, quedaron sujetos a revisiones. Algunas líneas de crédito se congelaron por precaución. Contratos de garantía fueron reexaminados. El juego que había sido diseñado por años de intereses cruzados se volvió público y la ciudad empezó a tomar nota de que la palabra mérito no siempre significaba lo que parecía. En la mañana siguiente, mientras la luz del día dibujaba las ventanas del distrito financiero, Brian y Leila regresaron a su casa pequeña. Estaban exhaustos pero firmes. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de antiguos amigos, de periodistas, de abogados. Entre ellas, una citación. La persona que había firmado órdenes en favor de Onyx debía presentarse ante un tribunal de arbitraje. La revocación debía ser validada con testimonios y peritajes. La lucha legal apenas comenzaba. No todo fue triunfo. Hubo violencia simbólica, hubo amenazas indirectas. Un coche siguió a Brian un atardecer al salir de la tienda de repuestos. Un sobre con insultos fue dejado en el buzón de Leila. Fueron intentos de intimidar. Y así los contaron. La ciudad tiene formas sutiles de recordarte que hay costes por desafiar a quienes poseen influencia. Brian, que ya había conocido el dolor de la lucha física, no se dejó amedrentar. Tuvo la cabeza fría y la lealtad intacta. Su presencia fue un ancla para Leila. Mientras tanto, Sean se encontró con la soledad que no había conocido en la cúspide. Su círculo habitual le pidió distancia. Lucy le retiró la promesa de boda con la frialdad de quien elimina un valor en una planilla. Sus antiguos colegas evitaron mirarle a los ojos. La verdadera caída no era la del estatus, sino la pérdida del respaldo social. Sean se dio cuenta de que el mundo que conocía era más frágil de lo que imaginaba, sostenido por favores que ahora estaban en revisión. En las reuniones privadas, las familias Fuller, Lipson, Wilde y Len se vieron obligadas a revisar sus posiciones. Algunos intentaron negociar con Leila en la sombra, ofreciendo acuerdos silenciosos para recomponer su reputación.
Hubo llamadas que pedían misericordia, otros que prometían colaboración a cambio de olvidar episodios incómodos. Las viejas reglas del poder pedían un saldo. Se trata de comprar silencio o encontrar otro circuito de poder. Leila, sin embargo, mostró que su interés no era vengarse gratuitamente, buscaba que la verdad se quedara en su lugar y que se asumieran consecuencias. En el transcurso de semanas, los arbitrajes y peritajes confirmaron que existieron flujos de dinero y garantías que habían ayudado a sostener créditos y operaciones en favor de Onyx, y en varios casos, del propio apellido Grath. La conclusión no fue uniforme ni ciega. En algunos casos hubo actos de buena fe que no merecían castigo, en otros, negligencia o manipulación que sí lo merecían. Las sanciones fueron proporcionales y calibradas por tribunales internos y autoridades de custodia. Algunas cuentas fueron congeladas, otras reubicadas y ciertos contratos sujetos a compensación. Entretanto, la relación entre Leila y Brian se fortaleció, no por la victoria pública, sino por la intimidad de quienes compartieron la dureza del proceso. Hubo cenas sencillas, pequeños actos de normalidad, arreglar una estufa, cortar el pan, que los conectaban con la vida que habían elegido. Leila, que había soportado humillaciones, no se transformó en celebridad. Siguió siendo la mujer que conoce el valor de la sobriedad. Brian, con su pierna y su honestidad, fue la imagen de la lealtad que no se vende. La vida pública, sin embargo, exigía más. Algunos inversionistas exigieron que Onyx renovara su consejo de administración. Otros pidieron transparencia. Julian, cuya figura había sido puesta en la balanza, dimitió a su cargo en el ímpetu de un cambio que pedía más manos nuevas. Damon Santos, con su temple de ejecutivo, calculó pérdidas y se deslizó hacia nuevas alianzas. No era que fuera derrotado, sino que supo readaptarse y replantear su estrategia como quien prepara la siguiente partida. Lucy, por su parte, sufrió la humillación pública. Su círculo se quebró y en la soledad impuesta por la caída de su promesa, tuvo que enfrentarse a un espejo que le mostraba lo que había sacrificado por la ambición. La ciudad habló sobre perdón y justicia. Columnas ensayaron la teoría de la reparación social. Algunos expertos financieros escribieron sobre los riesgos del apalancamiento y los favores invisibles. En la calle, la gente opinó con la certeza que proporciona la distancia. Unos alabando la valentía de Leila, otros temiendo que fuera una lección peligrosa contra la libertad de empresa. La discusión pública, que habitualmente se agota en la inmediatez, dejó rastros en la forma en que el sector corporativo revisó sus prácticas, manuales de compliance más rigurosos, cláusulas de transparencia y la constatación de que los favores anónimos pueden ser armas de doble filo. En medio de todo eso, Sean decidió actuar. No huyó, no se entregó a la autocompasión. Buscó a Leila, pidió una reunión privada y le habló de frente. No vino con gestos grandilocuentes. Vino con la desnudez de quien entiende que la palabra debe venir acompañada de actos. Hila, dijo cuando estaban frente a frente en una sala reducida, lejos de las cámaras. Yo no vine a suplicar por mí. Vine a decir la verdad. Fui un ciego, me dejé llevar. Pensé que el mundo me pertenecía por derecho, y no era así. Leila no mostró sorpresa. En su mirada se dibujó la calma de quien ha visto admitir faltas a lo largo de años. Su respuesta fue medida. «Puedes decir que te equivocaste», contestó. «Eso está bien. Lo que no es suficiente es la palabra si no hay reparación». «Dime qué puedo hacer», insistió él, con una honestidad que ya no es fingida. Ella pensó. No buscaba humillar. No quería ser la imagen de la venganza. Su interés era restablecer el equilibrio. Propondría, si lo veía viable, un camino que redimiera, pero no uno fácil ni inmediato. «Renuncia a la candidatura a la presidencia de Onyx», dijo por fin. «Harriet, haremos un proceso para limpiar cuentas, de forma pública. Harás un reconocimiento de las ayudas y firmarás un acuerdo de reparación que incluya inversiones en programas de microcrédito para las zonas que más sufrieron las consecuencias de las políticas que tú defendiste. Además, publicarás un informe donde se explique la realidad de la gestión y se asuma la responsabilidad por las omisiones». Sean escuchó y sintió la dimensión de lo que le pedían. No era simplemente dejar un cargo, era enfrentarse a un proceso que destruiría su imagen,
pero le daría una posibilidad de reconstrucción honesta. No hubo promesas fáciles, había trabajo por delante, gestos públicos, inversiones reales y sobre todo, tiempo. ¿Y si lo hago?, preguntó. No es un sí, replicó ella, no es un billete por tu alma, es una oportunidad de aprender a sostener lo que creemos. No busco que vuelvas a ser quien fuiste. Busco que entiendas que si quieres volver a caminar entre la gente, lo hagas con la verdad a tu espalda, no con favores en el bolsillo. Esa respuesta no reparó la historia de inmediato, no cerró heridas, no devolvió ingenuidades perdidas, pero abrió una grieta por donde la redención podría entrar si se trabaja con humildad. La pregunta del título, ¿es demasiado tarde?, encontró, en ese momento, una respuesta práctica. No es demasiado tarde para empezar, pero sí es demasiado tarde para pretender que todo infaliblemente vuelva a ser como antes sin pagar un precio de responsabilidad y transparencia. John aceptó, no por cálculo frío, sino porque entendió que la opción de la negación era simplemente una condena a la soledad eterna. Firmó documentos, se sometió a auditorías, dio entrevistas donde asumió faltas y habló de la persona que había sido y de la que quería convertirse. No todos le creyeron. Algunos lo acusaron de oportunismo. Otros, con más cautela, apoyaron la idea de transformación si venía acompañada de hechos. Mientras eso ocurría, la vida de Leila y Brian siguió su curso. No se volvieron inmunes al ruido, pero encontraron espacios de calma que eran su casa. Brian retomó su taller con clientes que le respetaban por su honestidad. Leila coordinó proyectos de microcréditos y tutorías para mujeres de barrios que conocía bien. Su figura dejó de ser únicamente la de una mujer que reveló secretos. Pasó a ser la de alguien que trabajó por regenerar las estructuras que habían permitido abusos. En otra subtrama, Lucy enfrentó el espejismo de su propia ambición. La caída la obligó a mirar lo que había sacrificado. Relaciones, empatía, autenticidad. Hubo días de soledad, sesiones con una psicóloga que le ayudó a entender el origen de su urgencia por legitimación social. No fue una conversión instantánea, pero sí un proceso que la hizo, con lentitud humana. Aprendió a pedir perdón, aunque no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Damon, por su parte, encontró nuevas estaciones de poder en donde reapareció con proyectos que no dependían del brillo fácil, sino de la estrategia a mediano plazo. Julian, tras la dimisión, reapareció en foros sobre gobernanza corporativa, hablando desde la vergüenza, pero con voluntad de corregir prácticas. Las familias que habían creído intocables se reorganizaron, algunas perdieron posiciones, otras encontraron vías de reinversión. Los tribunales y arbitrajes dieron su veredicto con tiempo. No hubo una condena masiva ni una implacable purga. Hubo sanciones, ajustes y la obligación de transparencia. Algunos ejecutivos fueron cesados, otros multados y obligados a reestructurar sus carteras. El mensaje fue claro: la ciudad ya no toleraría esa mezcla de opacidad y favoritismo sin consecuencias. En una audiencia pública, donde la prensa acampó durante días, Brian testificó sobre su relación con Leila. No habló en metáforas. Dijo cómo la había visto actuar en noches de transferencia y cómo ella había protegido no solo a un hombre, sino a una idea pervertida de mérito. Su testimonio fue sencillo. Amor y lealtad no son sinónimos de complicidad con la injusticia. Fue un testimonio que abrió ventanas en el corazón de algunos espectadores. El proceso fue duro. Hubo noches en las que Leila dudó, se preguntó si había cometido un exceso de confianza en presentar la prueba públicamente, si la exposición era justo lo que necesitaba su familia. Brian siempre le recordó que la integridad tiene costes y que no hay atajos para la dignidad. Con ese equilibrio, ella continuó. La ciudad cambió a su ritmo. En ciertos mercados, las prácticas de opacidad fueron reemplazadas por códigos de conducta. Las cajas de protección de activos exigieron más documentación. La idea de que algunos podían sostenerse sobre favores anónimos fue puesta en cuestión. Para muchas personas, la revelación de Leila fue una lección sobre la necesidad de mirar más allá de las luces. Años después, cuando la tormenta había disminuido y la ciudad parecía haber encontrado un nuevo compás, John reapareció en la escena pública, no como candidato a un trono, sino como director de una fundación que apoyaba emprendimientos en barrios olvidados.
Su rostro había cambiado, menos arrogancia, más cansancio y, en ocasiones, una serenidad que no es el resultado de la victoria, sino del trabajo silencioso. Cumplió con las condiciones que Leila había establecido: inversión, transparencia y reconocimiento público. No ganó el cariño de todos. Algunos lo miraban con desconfianza permanente, pero había empezado. A ojos de Leila, no se trataba de aceptar la redención sin más. Era observar si el hombre se encargaba del proceso de reparación sin buscar atajos. Leila, por su parte, nunca buscó ocupar el puesto de nadie. Su victoria no fue subir a un trono, fue plantar semillas. Creó con Brian una pequeña organización que ofrecía acceso a asesorías legales y financieras a mujeres y familias que, como la suya, habían sostenido reinos desde la sombra. No se hizo famosa más allá de lo necesario. Fue reconocida en círculos que valoraban el trabajo responsable. Y cuando, en una entrega de premios, le ofrecieron un reconocimiento por su labor en transparencia, ella lo aceptó con la misma calma con la que había recogido su bolso la noche del divorcio. En cuanto a la pregunta cara al título, la respuesta nunca fue un sí rotundo ni un no absoluto. Hubo, en la ciudad, quienes buscaron una revancha, quienes anhelaban la restauración de lo quebrado sin pagar el precio que conlleva, y otros que creyeron en la posibilidad de reconstrucción honesta. Para Sean, no fue demasiado tarde para empezar a reparar, pero sí fue demasiado tarde para pretender que todo volviera a su lugar sin sombras. La redención existía como opción, no como derecho garantizado. El último acto de la historia se vivió en una audiencia pública donde Leila, sentada junto a Brian, recibió una llamada inesperada. La hija de una mujer a quien su organización había ayudado le agradecía por salvar su negocio. Leila escuchó y sonrió, un gesto que llevaba años esperando. En la oscuridad del auditorio, Sean vio esa sonrisa y, sin dramatismos, comprendió que la vida no se reduce a recuperar lo perdido en un despacho, se trata de reconstruir lo que uno dañó con actos concretos. Al terminar la audiencia, Leila se acercó a Sean. No hubo música, ni promesas, solo palabras humanas. «No la has perdido del todo», dijo suavemente, «pero no es un camino para los que buscan atajos. Se trata de trabajar en silencio y con verdad». «Lo haré», respondió él, «no para que me perdones hoy, sino para no tener que pedir perdón mañana por aquello que vuelva a romper». Ella asintió. No hubo abrazo, porque no era el tiempo de remedios tiernos. Hubo, en cambio, un apretón de manos largo y sincero, un contrato simbólico entre quienes deciden recomponer lo que antes fue fragmento de una mentira. La ciudad, con sus luces largas y sus noches cortas, siguió girando. A veces, en la memoria de los que la habitaron, quedó la imagen del anillo dejado sobre la mesa y la mujer que, con bolso en mano, caminó por la plaza del mercado. Esa imagen fue reinterpretada una y otra vez, como derrota, como orgullo o como primer paso hacia una verdad mayor. En el balance final, la pregunta planteada al principio encuentra su matiz. No es demasiado tarde para quien decide enterrar su orgullo y asumir responsabilidades. Es casi imposible para quien busca restaurar un pasado de privilegios sin pagar costes. La narración no ofrece una moraleja fácil. Ofrece, en cambio, la certeza de que las segundas oportunidades se ganan con actos que demuestren cambio, no con palabras huecas. Si te ha interesado esta historia y quieres escuchar más relatos sobre poder, justicia y segundas oportunidades, suscríbete para no perderte las próximas historias. Y dime, ¿perdonarías a alguien que te humilló si demostrara con hechos estar dispuesto a cambiar?